Bienvenidos a Constelaciones Bibliotecarias, un podcast del Centro Cultural de España en La Paz. El episodio de hoy, la Biblioteca de la Academia de Historia Militar, donde la Academia de Historia Militar resguarda archivos y libros históricos en su biblioteca. Escuchemos la historia sobre la casa antigua que los cobija. Saludos cordiales a Constelaciones Bibliotecarias. Soy el coronel Eric Leopoldo Pino Ayala, subsecretario administrativo de la Academia Boliviana de Historia Militar, y en representación del almirante Félix Lozano Chumacero, les doy pues la bienvenida a este recinto, el cual alberga, como ustedes pueden ver, innumerables piezas históricas de gran valor cultural y que realizamos prácticamente un trabajo de revisión historiográfica. ¿No? Esta academia es el organismo oficial de las Fuerzas Armadas en cuanto a la revisión y la investigación de la historia militar y su difusión. La Academia Boliviana de Historia está ubicada en esta casona, que era conocida como Palacio Goitia, ¿no? Es de la familia Goitia, que la donó a principios de siglo al círculo militar. Aquí funcionaba el círculo militar hasta 1979, año en que se crea la Academia Boliviana de Historia Militar, y ocupa estos predios ya desde esa fecha, desde 1983 más o menos hasta ahora, ¿no? Somos los custodios de este edificio, que además es patrimonio cultural de la Alcaldía de La Paz, del municipio de La Paz. Conocemos al custodio de la biblioteca y subdirector académico del lugar, Juan Aldazosa. Yo soy el que evita, uno, de que los libros vayan, es decir, no se puedan prestar, solamente se prestan académicos de número o postulantes. No se puede prestar a personal ajeno a la academia. Puede venir a leer, puede consultar cualquiera de los libros, pero soy el custodio en el sentido de que no debe perderse ningún libro de esta biblioteca. ¿Y se ha perdido algún libro? Si se ha perdido algún libro, hay que ver la forma de recuperarlo, porque a veces se prestaba a gente civil y no se podía recuperar. Por ese motivo ya se quitó y ya no se presta a gente civil. Puede venir a leer, puede estar el tiempo que desea, el tiempo de horario de trabajo, pero acá debe consultar el libro, aquí debe verificar, y hay que estar también presente con ellos, porque hay un pequeño detalle. Hay libros los cuales le han sacado la hoja, con estilete le han cortado la hoja. Entonces se llevan la hoja que les interesa, entonces hasta eso también hay que estar. Yo estoy normalmente casi de la semana unos 3 días, 4 días, leyendo, investigando. Te puedo decir qué libros hay, cuáles son los más famosos, cuáles son los que sirven, más que todo para historia militar, que es casi el 70%, el 15% son enciclopedias y el otro son reglamentos, textos, que eso doña Elvira es la que está haciendo hoy en día el control minucioso de todos esos textos, y Juan Carlos es el que ayuda en la codificación de los libros. Las joyas son muchísimas, libros antiguos y documentos que se publican con frecuencia en la Academia Militar. Este es el Centenario de Bolivia. Este librito solito vale hasta los 5.000 bolivianos, solito. Esta joya es una joya. Y tenemos este tipo de revistas militares, así textos españoles que son de 1887, que aquí hay material ilustrativo de diferentes guerras. Tenemos este libro que es la joya del ejército, que es la belicología. Belicología, que es escrito por Julio Guerrero, un coronel que estuvo en la guerra de Chaco, fue general. Él lo escribió, es la base para varios reglamentos que tenemos hoy en día. Tenemos el archivo completo de lo que es el armamento Vickers, de la guerra del Chaco, la compra. Aquí están los 7 tomos. Aquí está otro tipo de historia militar de Bolivia, 1872. Estas son reliquias. No van a encontrar este tipo de libro en otros lugares, excepto el que hay en la USA. Y estos son periódicos. Fíjense cómo se guarda. Este es de la campaña del Acre. No hay guerra del Acre. Campaña del Acre. ¿Periódicos completos? Completos. Ya. Del Ministerio de Guerra y Colonias. Fíjense. Allá está el resto del tomo, allá afuera, donde está el subteniente. Ven allá, hay un bloque, ahí está.
Esos son los que más reglamentos han dado principio a este libro de actas, y estas las gacetas que producimos. ¿Cada cuánto produce? Cada año. Son artículos que tiene diferentes artículos que producen los académicos de número y postulantes, y la producción intelectual a consecuencia de ser custodio es este nuevo libro, Historia Nacional del Ejército de Bolivia, 1825 a 1970. Este libro está sustentado en 6 momentos históricos. La colonia, que está en base a este estante, y un periodo republicano. Aquí está el periodo republicano, las 12 guerras, no se saben las 12 guerras, la parte diplomática, el apoyo boliviano y los más visitados, los más sacados son lo que concierne a la campaña del Acre, la guerra del Chaco y la Confederación, lo que es Andrés de Santa Cruz, y el nacimiento de la República. Normalmente esos son los que más buscan, los que más sacan. Por ejemplo, la licenciada Elvira ha hecho sobre la guerra del Chaco, su tesis, y ha hecho sobre la guerra del Pacífico. También. Las tesis no están en esta biblioteca de los académicos. ¿En qué carrera? ¿En historia o acá? Aquí, para ser académico de número, haces una tesis. Ya. Esa tesis tiene que ser, una vez que haces tu perfil, después de tu perfil, para ser académico de número, primero es aspirante. 8 semanas, defiendes un trabajo, te lo aprueba la Junta Académica, eres postulante. De ahí para adelante corre por tu tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes para hacer tu perfil? Es tuyo. Haces tu perfil, tienes 1 a 2 años para defender tu tesis. No defiendes, puedes revalidar el diploma, el oficio que has mandado, por otros 2 años más. No, pasado eso, ya cambias de tema. No puedes ser tiempo. Y para esa su tesis, ¿qué libros ha revisado? ¿Qué documentos ha encontrado? Aquí he encontrado el diario de Apodaca, el diario de Alba, los 2 de Alba, del 1884 y el de 1943, que no coinciden en la información, y la información que ve allá. Hay información chilena, argentina y peruana. Y si quieres tener mejor solvencia sobre la historia militar de Bolivia, es chilena allá, en el B. Ahí están los libros de Vicuña Maquena, están los libros de Bulnes, de Pascal Ahumada, están esos libros que hay acá y que te permiten tener más visión, mejor literatura sobre la que es la historia de la Guerra del Pacífico. Elvira Cárdenas es académica y especializada en bibliotecas. También cumple un rol fundamental en este lugar. Su vida cambió cuando decidió hacer una investigación y un libro sobre la Guerra del Chaco. Soy de profesión bibliotecóloga y archivóloga. Estudié en Argentina y en España. Y he ingresado aquí porque yo vine con mi libro. Bueno, yo investigué sobre este libro y escribí este libro, ¿no? Entonces yo fui a las imprentas, a la imprenta para imprimir, y allí me dijeron no podemos imprimir siempre que haya una orden del Ministerio de Defensa. Entonces presenté mis originales allí y ellos mandaron acá. Yo no sabía de la existencia de esta academia porque yo vivía en Oruro. En este libro yo llegué aquí porque vino aquí, estudiaron y dijeron que sí podía imprimir porque ya no tenía nada de confidencialidad ni obstruía ningún trámite que podía hacerse, ¿no? Y aquí este libro es Oruro en la Guerra del Chaco, que yo lo hice porque mi papá siempre me hablaba del Chaco, ¿no? Él fue combatiente, es héroe del Chaco y tenía sus manuscritos, periódicos de esa época, entonces tomé todo ese material y escribí en homenaje a los héroes del Chaco. Mi tesis ha sido sobre años 1928 a 1932, porque yo de batallas no sabía nada cuando vine aquí. De historia militar, peor. Yo he sido bibliotecaria, he ayudado a los alumnos a hacer monografías, tesis en la Facultad de Economía, en Derecho, ¿no? Pero nunca historia militar. ¿Y qué encontró acá? Acá yo encontré, aprendí lo que es la historia militar.
¿no? A mis 70 años que llegué aquí, aprendí que la historia militar no es solo, la historia militar son las guerras, los combates, las batallas, son la forma en que uno emprende una batalla, cuándo se da el toque de queda, cómo tiene que, un cerro, cómo ven. Nosotros vemos un cerro y ya decimos, no, por acá no paso, pero eso es bueno para el país que está en este lado, para ver al enemigo, ¿no? Entonces, también aprendí que cuando uno empieza una batalla, cómo tiene que ponerse con los soldados, con los combatientes, cuál es la voz de mando que se da, todas esas cosas, ¿no? Si podemos hacer un recorrido, Sí, y las claro, partes, claro. o sea, hay áreas, ¿no? Sí. De la biblioteca. En este estante está toda la guerra, o sea, toda historia militar de la colonia, Ya. ¿no? De la colonia. Aquí está la parte republicana en general, ¿no? Y luego Estos aquí, son libros bolivianos. bolivianos, aquí puro bolivianos, puro nacionales, Ya. ¿no? Y aquí están los libros de Manuripi, del Acre, ¿no? Sí. Y allí al frente están los libros sobre historia militar, le digo eso porque se hace énfasis en esas partes que le he dicho. Aquí están libros de la Argentina, escritos sobre la guerra del Chaco, del Paraguay, del Uruguay, de Chile también tenemos, ¿no? Que han escrito sobre la guerra del Pacífico a su modo. También tenemos que conocer sobre eso. Y aquí está todita todo sobre las gacetas. Tenemos libros sobre libros escritos por personas, son memorias que los combatientes han escrito, ¿no? La mayor parte es eso, todo eso. Y aquello es sobre las revistas militares desde 1800 que les ha mostrado que son nuestras joyas, que eso en ningún lado va a encontrar, ¿no? Y aquí están todos sobre la forma en que uno debe escribir, o sea, la doctrina de la historia militar, ¿no? Sí. ¿Algún diario, algún testimonio que usted haya encontrado en alguno de estos libros que le haya conmovido? Bueno, yo he leído a Arguedas, ¿no? Él escribe historia militar, como le digo, y eso me ha servido mucho para mi tesis, porque yo he hecho en esa época, que le digo, ese periodo, y he demostrado que Bolivia no estaba en condiciones de entrar a la guerra. No estaba en condiciones porque no tenía financiamiento, no tenía las armas. Las armas Vickers que hemos encomendado en el año 1928 no se ha podido cancelar. Después, en el 30, se ha cancelado el 50% y para la guerra misma no llegó ni el 50% porque teníamos la intervención de Argentina que no dejaba pasar a este lado y de Chile los retenían las armas. Acá tenemos la enciclopedia Espasa, que por el mucho peso ya que estaba cargado aquello, y usted sabe que es un segundo piso, entonces hemos trasladado a este lado. ¿Y qué hay en estas enciclopedias en general? En general son 56 tomos más sus apéndices, ¿no? Esto es general. Luego tenemos aquí algunas cosas sobre, historia militar sobre la forma en que deben de actuar los ejércitos, no el ejército, ¿no? De cada país, en la forma en que han actuado. Están del Paraguay, de Bolivia y de Chile. Conocía la biblioteca, pero el archivo no. Un día fui y este señor Bazán, el alcalde que era esa época, me dice: doña Elvira, ¿qué está haciendo? Y yo le dije: estoy jubilada, ¿no? En el año 1970, más o 86 más o menos. Y me dice: venga pues a organizar el archivo de Oruro.
Y bueno, el archivo de Oruro decían que estaba en los sótanos del Banco Central, que ahora son oficinas de la alcaldía. Sí, le dije, iremos a ver, vamos, pero le digo, alzaba usted así esta parte de un documento y se quedaba con esta parte y el resto estaba húmedo, muy húmedo. Más de 100 años que estaba así. ¿Y cómo llegó acá? Bueno, y entonces yo le dije, esto tenemos que deshumidificar, porque yo también estudié archivología en España, como le dije, y aprendí a restaurar documentos y libros. Entonces le dije, tenemos que trasladar esto donde va a funcionar, pero hay que deshumidificar. Entonces él dijo, usted hágase cargo, usted vea cómo. Entonces con mucho cuidado alzábamos los tomos, así, despacito, y llevábamos donde ahora funciona, ojalá puedan ir por allí, en Oruro, en la Casa de la Cultura, en la calle León, ahí abajo, ¿no? Y tiene así un enfarolado como este, y sacamos mesas y pusimos ahí, los libros, hasta que se deshumidifiquen las partes de arriba. Luego poco a poco ya íbamos viendo, yo principalmente veía ya cuando se ha podido deshumidificar completamente, hemos empezado a trabajar con los documentos, que eran desde 1850 hasta 1950. Y ahí, al organizar el archivo, para organizar hay que leer lo que existe. Entonces ahí encontré estos textos de este libro y muchos otros, pero yo en mi agenda decía, cuando tenga tiempo vendré a leer esto, por el buen corazón de este señor Zenón d'Alens, y cómo ha llegado a formar la sanidad militar de la Guerra del Pacífico, ¿no? De esa forma he llegado a conocer esos documentos. Y bueno, yo he trabajado en tantos archivos, por ejemplo, he trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que también he organizado a grandes rasgos, ¿no? Trasladando documentos, deshumidificando, ordenándolos, pero no he logrado hacer índices en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso sí, en el Senado Nacional sí he hecho, pero no sé si les ha servido o han trabajado sobre eso. Hemos hecho índices y resoluciones de nombramientos, de ascensos de militares, ¿no? Y en Oruro he hecho el índice del archivo de Oruro, donde digo tal tomo contiene tal cosa, tal tomo contiene tal cosa. Lo que yo he transcrito aquí son tomos, así como 3 tomos, ¿no? Que he empezado a leer, me ha gustado tanto la forma en que Zenón d'Alens ha trabajado para poder formar la sanidad militar, cómo mandaba notas para poder recibir ofrecimientos de ayuda económica, porque Bolivia nunca ha tenido dinero suficiente para poder afrontar las guerras, ¿no? Este trata de lo que es de vivencias de personas que hacen la guerra del Chaco, de realidades, y esto corrobora lo que mis abuelos han vivido en la guerra del Chaco. Son crónicas, hechos que, digamos, yo he participado y he relatado, y alguien los ha escrito. Ahora, dígame, ¿cualquier persona puede venir aquí a esta biblioteca? Puede venir aquí a esta biblioteca, puede venir a consultar cualquier libro de historia militar o de historia nacional. Lo lindo sería que vengan para aclarar sus dudas y no hacer polémica de que por qué existen las Fuerzas Armadas o no deberían existir las Fuerzas Armadas. Normalmente existe esa polémica porque no saben la historia militar de Bolivia, ni la conocen, no saben su realidad de la historia militar de Bolivia, no la han estudiado. ¿Por qué? Porque para estudiarla tienes que saber 6 elementos básicos: filosofía de la guerra, arte militar, historia, geografía militar aplicada y geografía militar, que es diferente uno del otro. Si no sabes esos 6 elementos, no puedes hacer juicio de valor
sobre lo que es la historia militar del ejército boliviano. En ningún momento. No puedes hacer un juicio de valor porque no sabes. ¿Y los militares vienen aquí? Vienen aquí a investigar, a estudiar. En este lugarcito hay la historia de las unidades del ejército. Han hecho tesis. Está aquí guardado. Si alguien quiere venir a buscar la unidad donde está él, su historia, aquí va a encontrar. Están las tesis que han presentado señores oficiales para ascender de un grado a otro grado. Entonces, aquí hay hermosura, solamente es venir, preguntar y se le dice dónde. Aquí hay textos de consulta de historia nacional, historia universal de la guerra, desde 1943, de la Escuela de Comando Estado Mayor y la Escuela de Armas. Cómo llevaban las clases. Y hay los textos que llevaban los docentes, que han ido haciendo en su devenir del tiempo. Su preparación, cómo se preparaban. Hasta aquí esa riqueza cultural de ellos. Bueno, sí, ¿nos puede explicar cómo llegar a esta biblioteca? ¿Cómo uno puede acceder y visitar la biblioteca? Sí, para llegar a la biblioteca está en la Plaza Murillo, donde está lo que es la Academia Boliviana de Historia Militar. Abajo se encuentra el Museo de la Guerra del Chaco. La parte superior, en la parte alta, está la biblioteca. Lo único que tienen que hacer es, al entrar, dejar su carnet de identidad. Al marino le dicen que los conduzca donde es la biblioteca. Y aquí el señor Juan Carlos les va a prestar los libros que deseen para poder consultar. Sí, puede ser una invitación aquí para... ¿no? ¿Los días y horarios? Los días y horarios son de lunes a viernes, de 8:30 a 12. Ya. Solo en la mañana. Ya nos ha dicho, ¿no?, la cantidad de libros. Tiene 9.000 libros la biblioteca. El 70% es historia militar, el 15% es historia nacional y el otro 15% son reglamentos y textos militares. ¿Y siguen adquiriendo, buscando bibliografía? La academia se sustenta netamente por donaciones. Ya. Esas donaciones son de historia militar, son historia nacional, las cuales llegan y aquí con la colaboración de doña Elvira y Juan Carlos van codificando y va incrementando la biblioteca. Las bibliotecas de los académicos de número que fallecen normalmente vienen a parar acá. Y estamos hablando de gente que tiene arriba de 1.000 libros. Por ejemplo, si nos puede nombrar alguno. El que ha donado es el señor Abastoflor. Donó casi 150 libros hace unos 6 años. Donó. Él, de su propia biblioteca, donó una gran cantidad de libros. Después donó un contraalmirante, no me acuerdo el nombre, igual, falleció y la familia trajo su biblioteca. Así se enriquece esta biblioteca. Y hay gente que tiene libros realmente hermosos que no hay para comprar. Revisamos nuevamente algunos libros, esta vez junto a Juan Carlos Villarruel, bibliotecario de la Academia. Justamente hemos sacado aquí, como pues usted puede ver, los libros más requeridos que vienen son de la historia militar más que todo. Aquí, como podemos ver, aquí tenemos el contrato Vickers, que es muy importante para los académicos más que todo, la bicología y las gacetas militares que son consultadas por la gente que viene, por la gente en general que viene, ¿no? Porque estas gacetas han escrito los académicos de número. ¿Y qué escriben generalmente? La historia de Bolivia, Después, y como también podemos ver este libro que es muy importante también para nosotros, es Bolivia en el primer centenario de la independencia, que desde sus inicios, esto es un libro que viene desde la historia desde sus inicios de Bolivia, que es bien importante también, ¿no? Y más que todo nuestras revistas militares, que no sé si han visto, tenemos desde 1805 hasta 1954. Y esas son fidedignas porque son de cada año, son escritas por los militares. También tenemos los boletines militares que tenemos desde 1904 hasta 1922. Estos son los libros militares, las revistas militares que están escritas desde 1905 hasta 1954. Y justamente ha revisado todos estos libros y ha hecho un compacto de todo esto, y entonces justamente ha hecho un libro que es bien requerido.
es la historia del ejército de Bolivia también, sí, de las nazis. ¿Cuál es el libro favorito de usted? El libro favorito de mí es... Son varios, ¿no? Los libros favoritos, pero las revistas militares sí que son bien importantes para nosotros. Y a mí me sorprende muchas veces cuando vienen a buscar casi todos los días de la carrera de historia, los militares, o sea, son líneas de crisis las revistas militares. Bueno, como miembro de la Academia Boliviana de Historia Militar, invito a todas las personas que puedan visitar esta gran biblioteca que tiene la Academia, donde hay diferentes libros para que ustedes puedan incrementar su conocimiento y su cultura sobre lo que es la historia militar de Bolivia. Los invito a que vengan a visitar, a revisar libros, leer los libros, que les va a agradar mucho saber la historia militar de Bolivia en su totalidad. Gracias, muy gentil. Un lugar donde no solo se pueden ver libros, sino réplicas de documentos, murales, objetos y todo aquello relacionado a la historia militar de nuestro país. Hemos escuchado a los responsables de la Biblioteca de la Academia de Historia Militar. Nos encontramos en otro episodio de Constelaciones Bibliotecarias, un podcast del Centro Cultural de España en La Paz.